Buenos días, niños. Vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas. Seguimos con las fracciones. Tenemos como tema las fracciones en la semirrecta numérica. Pero antes de eso vamos a ver unos pequeños conceptos. ¿Qué es una fracción propia y una fracción impropia? Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, dicha fracción es menor que la unidad. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos 4/5, 2/3, 6/8. Nos damos cuenta que en cada una de estas fracciones los numeradores son menores que los denominadores. Por eso son fracciones propias. Una fracción impropia es lo contrario, cuando el numerador, el número que va arriba, es mayor que el denominador. Por lo tanto, esta fracción es mayor que la unidad. Aquí vemos en sus gráficas cómo está representada en cada uno de los ejemplos. Vemos que 6/8, partimos la imagen en 8 partes, de las cuales tomamos 6. Y esta fracción es menor que la unidad. En el ejemplo de la fracción impropia, tenemos el ejemplo con 11/8. Partimos la figura en 8 partes, pero nos falta aún 3 porque dice que son 11/8. Tenemos que graficar otra figura para poder completar los 11. Y así poder representar nuestra fracción de 11/8, que viene a ser mayor que la unidad. Fracciones en la semirrecta numérica. Para representar fracciones en la semirrecta numérica, cada unidad se divide en tantas partes como indique el denominador y se cuentan las partes que indica el numerador. Aquí tenemos una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque ya vimos que el numerador debe ser menor que el denominador. Esta fracción la vamos a graficar en la semirrecta numérica. Yo tengo que partir mi recta numérica según el número que me diga el denominador. El denominador me dice que yo tengo que partir mi recta en 5 partes. Entonces, contamos. El 0 no se cuenta porque es el punto de origen. Contamos 4 partes, incluida la quinta, va a ser la unidad. ¿Por qué? Porque 5/5 representa la unidad en esta fracción. Si fuese 3/8, 8/8 representa la unidad. Si fuese 4/6, 6/6 representa una unidad completa. En este caso tenemos 4/5. Como ya les indiqué, partimos nuestra recta numérica en 5 partes. Contamos 1, 2, 3, 4 y la quinta, que va a ser la unidad completa. Y comenzamos a graficar. Mi primera parte va a ser 1/5, porque estamos hablando aquí de 4/5. 1/5, la segunda 2/5, la tercera 3/5, la cuarta parte 4/5. La unidad viene a ser 5/5. Entonces yo grafico 4/5, que está aquí, en mi semirrecta numérica. La puedo encerrar, puedo usar algún color para dejar graficado que es 4/5. Ahora vamos a graficar una fracción impropia en la recta numérica. Por favor, ponga atención. Tenemos la fracción 6/4. Ya sabemos que una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Como 6/4 es mayor que la unidad, vamos a dividir 6 para 4 para saber en cuántas partes voy a dividir mi recta numérica. Entonces divido 1 para 4, 4 de 6, 2. ¿Qué me está indicando esto? El resultado que me quedó aquí, que voy a tomar más de la unidad. Voy a usar la unidad y un poquito más. Casi 2 unidades. Voy a tener que graficar en mi recta numérica 2 unidades. Como dijimos en el ejemplo anterior, mi recta numérica va a ser dividida en 4 partes, porque el denominador me indica que es 4. En mi primera unidad, que voy a utilizar
comienzo a cortar mi recta en 4 partes. La primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Sabemos que la cuarta parte es la unidad. Escribo el 1. Pero tengo que tomar 6 partes. 6, porque aquí dice que tengo que tomar 6. Entonces aquí no me va a alcanzar y tengo que graficar la segunda unidad. Usted con esta división, usted sabe cuántas partes usted va a dividir su recta numérica, que aquí dice que es más de una. Entonces, asimismo, mi segunda unidad la voy a partir en 4 partes, porque aquí me dice el denominador que es 4. Entonces, vuelvo a contar. 1, 2, 3. Y en la cuarta parte, ya escribo 2, que va a ser la segunda unidad. Una vez que ya tengo compartida mi recta numérica, comienzo a escribir sus números. 1/4, 2/4, 3/4. Aquí tenemos la unidad que va a ser 4/4, 5/4 y llego a 6/4, que es lo que me está pidiendo que grafique en la recta numérica. Una vez que hemos graficado, ya nos damos cuenta cuál es la ubicación de la fracción 6/4. Les voy a dejar un video para que usted profundice más en la clase de hoy y pueda entender mejor lo que hemos visto en esta mañana. Entonces ahora vamos a ver cómo se representan las fracciones en la semirrecta numérica. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a representar la fracción 3/5. Entonces, primero tenemos que analizar que 3/5 es una fracción propia, es decir, que el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, es una fracción menor que 1. Entonces, cuando dibujemos nuestra recta, dibujamos el 0 y dibujamos el 1. Entonces, ese número tiene que encontrarse acá entre el 0 y el 1 en algún lado. ¿Cómo hacemos para representarlo? Entonces, lo primero es dividir en 5 partes este espacio. Acá lo vamos a hacer igual que lo hacemos en la representación gráfica. Entonces aquí en la representación gráfica dividimos en 5 partes. ¿Sí? Y aquí lo vamos a hacer igual. Entonces dividimos en 5 partes. Observemos que solo dibujé 4 líneas. 1, 2, 3 y 4. Pero cada uno de estos representa una parte. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes y 5 partes. Listo, entonces ahora empiezo a contar. Esta fracción acá será 1/5, esta parte representará 1/5. La siguiente pues representará, estas 2 partes serán 2/5. Estas 3 partes serán 3/5. ¿Sí? Entonces el número que yo estoy buscando es este, el 3/5. Este será 4/5 y pues acá será 5/5. Entonces le voy a trazar estos arquitos, ¿sí?, para decir dónde está la fracción 3/5 y ubico un punto para indicar que acá está la fracción 3/5. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer estos dos ejercicios. Vamos a representar en la semirrecta fracciones propias y fracciones impropias. Entonces empecemos con la fracción propia, 2/4. Listo, entonces vamos a dibujar la semirrecta. Listo. Recuerden que cada espacio o cada parte tiene que quedar de igual tamaño. Eso es fundamental. Entonces arrancamos con el número 0. El número 0. Y al final el número 1. Entonces, como es 2/4 la fracción que vamos a representar, esta fracción es más pequeña que 1. Entonces escribamos aquí el 2/4 para tener presente qué es lo que vamos a representar. 2/4. Entonces acá arrancamos con el número 0 y aquí el número 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que irlo en 4 partes exactamente la unidad. ¿Listo? Entonces la vamos a dividir en 4 partes.
Listo. Dividimos en 4 partes. Cada una de estas rayitas, observen que solo dibujé 3 rayitas. Hagámoslas de otro color, que las identifiquemos mejor. Solo dibujé 3 rayitas, pero está dividido en 4 partes realmente. ¿Sí? Una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. ¿Dónde iría la fracción 2/4? Entonces, ¿sí? Acá esta fracción sería 1/4, hasta acá. Y hasta acá serían 2/4. Entonces nuestra fracción estaría ubicada acá. Acá iría 2/4. Listo. Ahí quedaría representada nuestra fracción 2/4. Listo. Vamos a hacer ahora la fracción 7/3. Entonces vamos a hacer 7/3. 7/3. Entonces, observemos que es una fracción impropia, es decir, el numerador es más grande que el denominador. Esto representa más de una unidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuántas unidades necesito, podría, por ejemplo, transformarlo en mixto. Eso sería una buena opción. Entonces tengo 7/3. Entonces, ¿sí? Hago la división. 7 dividido entre 3. Listo. Entonces me da, ¿sí?, que necesito más de 2 unidades. ¿Sí? Aquí el cociente me está diciendo que necesito más de 2 unidades. ¿Sí? Porque necesito 2 y voy a necesitar otro pedacito. ¿Sí? También, si quieren, pues lo podemos hacer. Pasar esto a mixto sería 2 enteros. 1/3. Quiere decir que necesito más de una unidad. Necesito 2 unidades y otro poquito. Entonces, como necesito más de 2 unidades, pues voy a hacer la fracción hasta el número 3. Entonces arranco y voy a hacerlo hasta el número 3. Esto aquí iría el 0, aquí iría el número 3. ¿Sí? Entonces tengo que dividir primero esta parte en 3 partes exactas. ¿Sí? Entonces 1, 2 y 3. Entonces aquí iría, en su cuaderno es mucho más sencillo por los cuadritos, ¿cierto? Entonces aquí iría el 1, bueno, aquí iría el 0, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Listo. Ahora observemos que el denominador siempre nos dice en cuántas partes está dividido. Entonces en este caso debemos dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. Cada unidad la vamos a dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. Esta unidad también la dividimos en 3 partes. Y esta también en 3 partes. Listo. Que me corre. Listo. Vamos esto un poquito hacia arriba. Listo. Entonces, vamos a ubicar 7/3. Entonces arranquemos. Entonces, esta partecita de acá será 1/3. 1/3. Otro tercio serían 2/3. 3/3. Acá sería 4/3. 5/3. 6/3 y 7/3. Entonces 7/3 iría acá. Entonces, como podemos ver, es 2 y un poquito más, como nos lo indica el número mixto. Entonces aquí sería nuestra fracción 7/3. Listo.